Entrevistas 24. Este lunes el presidente de la República firmó el decreto que establece el Área de Desarrollo Indígena en Ercilla, en una de las zonas más conflictivas de la región de la Araucanía. Para profundizar en este tema y también sobre el video que se mostró anoche en 24 horas, donde se muestra el allanamiento de la comunidad indígena Huente Huincul, donde falleció de un disparo el sargento de carabineros Hugo Albornoz. Estamos en estos momentos con Domingo Namuncura, exdirector de la CONADI. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Patricia, buenos días. Buenos días. Lo primero que le quiero preguntar antes de profundizar en este tema del Área de Desarrollo Indígena en Ercilla es respecto a las imágenes que pudimos ver anoche en el noticiero de 24 horas. ¿Qué le parece esas imágenes y cuál es la evaluación que usted hace respecto a la situación de violencia que hay en esa zona? Son imágenes insuficientes, porque forman parte de un reportaje mayor. Gran parte de las imágenes son más bien del suelo, de la tierra, hay gente que va caminando. Sí, hay que explicar que era una cámara que está ubicada en la parte superior de uno de los funcionarios de policía, en la parte del casco. Por tanto, no es suficiente formarte, no son imágenes suficientes para formarse una imagen acerca de los orígenes, las responsabilidades de los hechos que condujeron finalmente. Pero lo cierto es que hay una muerte. Sí, hay una muerte. No dejan de ser imágenes violentas de todos modos. Sin duda, sin duda. Como son también violentas las imágenes de los comuneros mapuche, 11 que han muerto en estos últimos tiempos. Entonces, corresponderá a la justicia identificar claramente de dónde salen los disparos y cómo se producen las circunstancias de la muerte. Pero las imágenes de ayer son claramente insuficientes y no son necesarias como para alcanzar a formarse un juicio. Yo diría que en eso hay que tener una perspectiva mucho mayor, ¿verdad? Del entorno, del territorio, de la gente que efectivamente puede aparecer confrontándose. No, es insuficiente. Yo no quedé conforme y no tengo ninguna capacidad de formar un juicio de opinión para decir sí, efectivamente el disparo vino de algún comunero. No es así. Ok, pero entonces, claramente eso es lo que hay que... Hay enfrentamientos en general en la zona. ¿Cuál es el diagnóstico que usted hace respecto a la situación de violencia que haya, considerando la experiencia que usted tiene en este tema? Voy a hacer una afirmación categórica. El pueblo mapuche no está en conflicto con el Estado. Es el Estado el que está en conflicto con los mapuches desde hace muchos años. Esto es histórico. Por las respuestas insuficientes, por los hechos de discriminación, por las injusticias acumuladas, por la incapacidad de los distintos regímenes políticos de ir al fondo del problema. Ese fondo hoy día lo ha puesto el convenio 169. Y por lo tanto, mientras exista esa insuficiencia, estas tensiones van a existir, porque los mapuches reclaman derechos ancestrales no suficientemente reconocidos por el Estado, y ahora que existe una normativa internacional, un tratado que está aprobado en Chile, que es vinculante para el Estado, el gobierno ha demorado la aplicación de estas normas y en consecuencia las tensiones han aumentado. ¿Se puede ir al fondo del asunto, como usted señala, con esta área de desarrollo indígena que ha planteado el gobierno? Tal como el presidente lo ha instalado con esta, digamos, parafernalia pública, en fin, yo diría que es un paliativo, no alcanza a resolver realmente la conflictividad de Ercilla. La propia comunidad de Temucuicuy lo ha marcado profundamente a través de sus voceros, porque el proyecto de instalación del ADI no toca el tema de las tierras en conflicto, no toca los derechos integrales, culturales, sociales, económicos, y por lo tanto pasa a ser una medida administrativa, de buena fe o de buena intención, pero una medida administrativa. ¿Usted no le ve buen pronóstico a esto? No le veo buen pronóstico a este proceso porque para incorporar a los indígenas, incluirlos en las gestiones a partir de sus derechos esenciales, se requiere fundamentalmente que el Estado transfiera responsabilidades políticas y económicas. Por ejemplo, le doy un dato en 30 segundos. Las áreas de desarrollo indígena son un espacio territorial en donde hay mayoría indígena. Debiera, por ley, instalarse la fórmula de que se le entregue, por ejemplo, a los presidentes de las comunidades indígenas, a los loncos, que son autoridades centrales, responsabilidad y capacidad de resolver sobre los recursos que el Estado invierta. O sea, esto es solamente, para usted, desde su mirada, esto es una mesa de diálogo, de debate, pero no hay posibilidad de gestión desde las comunidades. No las hay porque si el Estado no entrega facultades, competencias, recursos y derechos políticos para resolver en su propio territorio las políticas de inversión, todo eso se convierte en una medida más bien de escritorio. Quería preguntarle por las declaraciones del senador Espina que nos daba hace un ratito atrás. Él señalaba que aquí hay una suerte de iniciativa inédita del gobierno
una convocatoria que no se había realizado en gobiernos anteriores, que los hechos de violencia que hemos visto corresponde a una minoría que desesperada, donde ve que las banderas de lucha se han traspasado, comienza, ¿no es cierto?, a querer llamar la atención de esta manera. ¿Usted comparte esa opinión? En ese caso, los indígenas estarían llamando la atención hace muchos años. No comparto la opinión del senador Espina. Él tiene una visión conservadora de la política indígena, es decir, él no comprende realmente. Por lo tanto, ¿usted cree que estos hechos de violencia no corresponden a una minoría, como dice el senador Espina? Los hechos de violencia están siendo provocados por un conjunto de actos injustos que el Estado no resuelve a tiempo. Y por lo tanto se produce esta tensión, y esta tensión involucra más directamente a quienes están afectados por demandas incumplidas. Pero la mayoría de los pueblos indígenas de Chile, y en particular el pueblo mapuche, son pueblos pacíficos, son pueblos que han empleado históricamente los caminos políticos. Lo que sucede es que estos caminos políticos no han sido suficientes. En consecuencia, no está hablando de medidas inéditas. Las áreas de desarrollo indígena se instalaron desde 1994. Tenemos 11 áreas de desarrollo indígena en Chile. El tema inédito es que aquí van a poder tener poder para tomar decisiones, a diferencia de lo de antes, donde solamente se dialogaba y quien finalmente tomaba las decisiones eran las autoridades de gobierno. ¿Y por qué el gobierno pone este predicamento respecto de esta área de desarrollo indígena y no respecto de las 11 que el Estado ha generado en todo Chile? ¿Por qué el interés ahora, que es táctico, que es burocrático, que es administrativo, solo para intentar resolver y paliar una situación puntual, cuando la demanda por participación indígena es en todas las áreas de desarrollo indígena en Chile? Entiendo que la idea es partir con este sector y luego extenderlo a las otras áreas. ¿Por qué partir? Es lo que ha señalado por lo menos el gobierno, para ir evaluando cómo se va desarrollando. Pero si tenemos 11 áreas. Claro, dice que hay otras zonas ya que han experimentado están declaradas desde hace varios años, y los gobiernos en general no han aplicado allí políticas de desarrollo sustantiva con reconocimiento de derechos. Usted señala que hay un modelo que ya se ha aplicado y que ha fracasado, básicamente. Que ha sido, porque si estamos hablando de un modelo que se ha impuesto el año 94, sabemos todo lo que ha ocurrido en la zona del 94 hasta hoy. Me gustaría preguntarle respecto a las organizaciones civiles. La multigremial de la Araucanía y también otros organismos civiles han señalado que estas áreas de desarrollo deberían incorporar, además de quienes pertenecen a la etnia mapuche, a otros organismos para que se genere una suerte de debate respecto a lo que ocurre en la comunidad completa, indígenas, no indígenas, etcétera. ¿Usted está de acuerdo con aquello? ¿Debería incorporarse a grupos civiles que no pertenecen necesariamente a la etnia mapuche a esta discusión? Todo lo que sirva al desarrollo de los derechos integrales de los pueblos indígenas en las áreas de desarrollo indígena son buenas medidas, estatales, privadas, ONG y distintos sectores. Lo esencial es que las áreas de desarrollo se generan en base a aquellos lugares, ¿verdad?, en donde la mayoría de la población son indígenas. Y por tanto, lo que corresponde es que primero se establezca cuáles son los poderes que se transfieren a esas comunidades para poder administrar. ¿Está en la línea de restituir las confianzas en la zona del conflicto mapuche, cree usted, esta mesa? Si el gobierno toma las decisiones que corresponden. Por ejemplo, los conflictos de tierra, para ser más claro, se resuelven de acuerdo a la ley indígena. ¿Qué dice la ley indígena? Cuando una comunidad ha demandado una tierra en conflicto, el Estado puede y debe adquirir esas tierras y transferirlas a las comunidades. ¿Y eso no se va concretando? Eso no se ha concretado. Es decir, las últimas compras masivas de tierra en Chile fueron hasta el último año del gobierno de la presidenta Bachelet, el 2009. El 2010 no hubo compras de tierra. El 2011 simplemente estamos hablando de una cantidad menor a 20.000 hectáreas. ¿Qué evaluación hace usted? Perdón, una última pregunta antes de darle el espacio a Patricia para poder cerrar esta parte de la entrevista. ¿Qué evaluación hace usted? Porque me gustaría, lo conversamos también con el senador Espina, respecto del manejo que ha hecho este gobierno del conflicto. Digámoslo de esta manera, históricamente bajo gobiernos de derecha, los pueblos indígenas no han tenido un avance significativo de sus derechos fundamentales. Se requiere prácticamente una mirada progresista a este tema, entender que lo indígena no es un problema campesino, no es un problema solo de pobreza, sino que es un problema de derechos integrales. Eso lo establece hoy día. ¿Esa falta de entendimiento usted se la atribuye a la actual administración? Ojalá fuese falta de entendimiento, no comprenden la problemática. Pues esa falta de comprensión. No tienen una capacidad de entender que el mundo moderno hoy día es una sociedad multicultural y por lo tanto tenemos que avanzar. ¿Y eso sí lo entendían los gobiernos anteriores, dice usted? Se entendía y no se alcanzó a complementar porque distintas medidas de reforma quedaron pendientes. En consecuencia quedó instalado el tema y estamos hoy día a la espera de que ese tema se haga. ¿Había una mirada más integral? Bajo los gobiernos progresistas normalmente hay miradas más integrales. ¿Y por qué integrales. entonces la mirada terrorista comienza en los gobiernos de la concertación?
con la aplicación de la ley antiterrorista en la zona? Comienza precisamente porque hay una concepción. Si estos gobiernos, según usted, tenían una mirada más integral. Se comete un grave error cuando se aplica la ley antiterrorista, siempre lo he dicho en forma abierta y pública. No correspondía que los gobiernos de la Concertación aplicaran esas medidas draconianas, porque los procesos de demandas sociales no se responden con leyes terroristas y se responden con las normas comunes. Porque a mí me parece que este gobierno ha seguido administrando la misma mirada que ya habían establecido gobiernos anteriores, ¿o no? No es la misma mirada. No. Una cosa puntual es la acción pública a nivel del orden y seguridad interna de un territorio, de una región, y otra cosa son las políticas públicas. Las miradas de los gobiernos anteriores fueron más integrales, insuficientes, pero más integrales. Las miradas del gobierno actual es más restrictiva, es más limitada, es más conservadora. Entonces no hay voluntad de querer resolver esto como lo dice el convenio 169. No es integral, por ejemplo, esta medida en la cual se plantea que tanto las representantes de las comunidades mapuches y las autoridades se junten y traten de ponerse de acuerdo y de tomar decisiones, que es lo que ha planteado en general el gobierno, que sería como la gran novedad que tiene este acuerdo de área de desarrollo indígena. La gran novedad sería que el gobierno envíe al Congreso un proyecto de ley para regular la transferencia de poder a las autoridades centrales en todas las áreas de desarrollo indígena en Chile, no solo en Ercilla. Segundo, que se ponga en la tabla de discusión el tema de las tierras indígenas en cada área de desarrollo indígena, el derecho de aguas, particularmente en el norte, los derechos integrales, sociales, políticos, económicos y culturales. Cuando el gobierno envíe una ley de esa naturaleza para normar y reglamentar las áreas de desarrollo indígena, podríamos estar hablando de algo distinto. Bueno, hoy es una medida estrictamente administrativa. En ese mismo sentido, quiero leerle las palabras del Lonco Curinao cuando se desarrolló esta firma de este acuerdo. Él dice: las primeras demandas luego de nuestra gestión con todas las comunidades, primeramente serán tierras y agua, lo que se está planteando. Y su objetivo es que esto se desarrolle como primer tema y se tomen decisiones como primer tema en esta área de desarrollo indígena. ¿Qué opinión tiene el Lonco Curinao? El cacique es un hombre que pertenece obviamente a la etnia mapuche, es un lonco ancestral, está investido por su comunidad, es un hombre respetable, de gran trayectoria. Él asumió. Me imagino que quienes lo atacaron no consideran lo mismo. Es probable y por lo tanto hay que investigar exactamente quiénes son los responsables, sea quien sea, porque obviamente que ningún camino de violencia va a abrir los entendimientos ni el progreso en todo tipo de orden de demanda social. Hay sectores que consideran que esto fue una traición, que consideran que él se comportó llevando adelante una traición al tomar este cargo. ¿Esto está extendido en las comunidades, esta idea? No necesariamente, porque en el caso de las zonas en conflicto, si el gobierno intenta cooptar administrativamente a determinados grupos, intenta instalar por secretaría ciertos proyectos y quiere darle a eso una cierta dimensión, contrariamente a los intereses y a los conflictos instalados, y no resuelve esos conflictos instalados, tenemos un problema de confianza. Evidentemente que ahí hay una dificultad de entendimiento, ¿verdad? Pero en donde se han aplicado medidas históricamente para resolver problemas, esos entendimientos han sido amplios y fructíferos. Sí, quiero retomar lo que le estaba preguntando recién, usted, porque se contradice un poco con lo que usted estaba señalando. El Lonco Curinao plantea que lo primero que se va a analizar en esta área de desarrollo indígena es precisamente las demandas que usted plantea, que aquí se estarían dejando fuera, que es lo que tiene que ver con tierra y con agua. Lo que significa que estamos en plena coincidencia con la comunidad de Temucuicui. No se puede establecer un área de desarrollo indígena si no está en la mesa el tema de aguas Entonces y tierra. Va a estar en la mesa, por lo que aquí se plantea si él va a estar a cargo de una esta cosa es que área esté de en la desarrollo mesa, indígena. Patricia, una cosa es que esté en la mesa de discusión y otra cosa es que el gobierno diga, mire, tenemos 11 áreas de desarrollo indígena en Chile que abarcan a todos los pueblos indígenas. A partir de hoy, y en virtud de la buena voluntad, pongámosle así, ¿verdad?, vamos a enviar un proyecto de ley al Congreso para reglamentar la forma como el Estado transfiere poder ¿Y eso no puede salir de esta discusión? Que salga. Si ese es el éxito. ¿No es mejor tomarlo entonces eso como con una mirada optimista, como lo están haciendo tal vez las 37 comunidades que le dieron su apoyo a esta área de desarrollo indígena? ¿Cómo lo está mirando también el Lonco? Si el gobierno escucha al Lonco Curinao y transforma esto en lo que estamos planteando para todas las áreas de desarrollo de Chile, seguramente ese es un camino para abrir un puente. Si el gobierno mantiene esto más bien como una medida administrativa en que le otorga un poco de recursos, les da algunos beneficios adicionales a las comunidades, pero no va al fondo, el problema no está resuelto. O sea que esto igual podría tener algún futuro de todos modos si se toma de la manera que usted plantea. Ojalá, porque la política gubernamental hasta la fecha ha sido más bien de retroceso en materia indígena. Sí, porque si no, ¿cómo se entiende que 37 comunidades le den el apoyo a esta área de desarrollo indígena y que alguien tan importante como este Lonco también se